Muy bien, estamos de regreso en su programa Raíces Guadalupanas, platicando con el profesor Melesio Bautista Jardón. Bueno, los sacerdotes y la revolución en México, un interesantísimo tema, profesor. Pues sí, Jesús, mira, aquí esto de navegar en la historia local, resulta que es un barril enorme. La ocasión que estuve aquí con ustedes hace un poco más de un mes, fue tratando el tema de Asunción Villegas, de doña Chona Tequerra. Tenemos estas postales, ajá, una para Tixus, otra para Tere, y entonces esta historia que era de una señora, resulta que nos va generando una raíz histórica, sí, una raíz de conocimiento. De ahí el tema que vamos a tratar hoy, los sacerdotes y las revoluciones en México, que lo resumimos en las ansias de justicia y libertad. Parece que eso es. Entonces, bueno, ahí tenemos la entrada. Hoy es 17 de marzo de 2020. Mi nombre es Melesio Bautista Jardón y la vamos a pasar bien, Jesús. Si hay necesario alguna corrección, con mucho gusto, alguna rectificación, claro, o una interrupción. Pasamos a la siguiente y vamos a ver los sacerdotes en la historia en México. ¿Qué andan haciendo los sacerdotes? Pues miren, nada más ahí tenemos un sacerdote. El padre de la patria, como le llaman, y oh maravilla, está la imagen de la primera escultura en honor de Miguel Hidalgo, hecha por don Joaquín Solache. Entonces, que está en Tenancingo. Estuvo en Toluca, no la quisieron, y qué bueno que está aquí. Exacto. Entonces tenemos al primer cura, dejen usar el término, así como un juego de palabras, porque a veces puede ser despectivo en algún caso, para nada, ¿no? Sino, nosotros conocemos como el cura Miguel Hidalgo, así se le conoce, entonces yo estaré usando esa expresión. Pues ahí tenemos a Hidalgo, que tiene una ascendencia en el Estado de México. Y bueno, es interesante. Un cura inicia vamos a llamarle la guerra o revolución, que hay que definirlo, de independencia. Vamos al siguiente cura, y tenemos al siguiente, otro cura, y otra escultura que tenemos aquí en Tenancingo. El cura José María Morelos y Pavón, en nombre corto, ¿verdad? Porque son personas que tienen muchos nombres. Otro cura que da lata. Y se une, bueno, entonces viene la pregunta, ¿por qué les interesa tanto esto, verdad? A estos personajes históricos. Y bueno, Morelos ganó aquí una batalla en 1812, el 22 de enero, a Rosendo Porlier. Sí. Entonces es muy interesante, se dice que la batalla la dirigió aquí arribita, ¿verdad? Donde está su monumento, entre las dos capillas, entre la capilla de Guadalupe y los Remedios. Se dice que pasó aquí una noche, 2 noches en la capilla de Guadalupe. Sí, eso es lo que se dice aquí, fue hospedado. Bueno, tenemos otro cura. Vamos con otro. Ahí tenemos otro sacerdote. El cura, ahí está más o menos con el nombre completo, Mariano Antonio Matamoros y Gurití. Entonces lo conocemos nada más como Matamoros o Mariano Matamoros, como mucho. Es algo más allá que una calle, que el nombre de una calle. Son personas vivas. Entonces estamos hablando de los principios del siglo XIX, donde los sacerdotes tienen una injerencia importante en la vida social y en la vida política de México. Porque, bueno, eso sería otro capítulo a discutir. ¿Por qué? Mientras tanto, de los 1810 y más, vamos a echarnos un brincote a 1965, y vamos a ver si es posible técnicamente escuchar una canción que se llama Camilo Torres. Camilo Torres es un colombiano, un sacerdote colombiano, que primero quiso ingresar a las FARC, que ahora es un partido político en Colombia, pero no se lo permitieron, y entonces entró al Frente de Liberación Nacional. Entonces es un cura muy interesante. Entonces de los principios de 1800, ahora pasamos a los 1960, y como un mero hecho ilustrativo e histórico y hasta poético, escucharemos esta canción. Vamos a ver en qué vamos. Camilo Torres, adelante. Y auténtica, la militante y revolucionaria, herencia de Morelos e Hidalgo, que tiene su máximo exponente contemporáneo en el padre Camilo Torres. Era
un cura sin aureola, era un cura sin rosario, era un cura sin santuario, era un cura proletario. Le quitaron la sotana, la estola se la robaron, le quitaron las sandalias y al monte lo remontaron. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones. Como andaba solitario, se reunió con labradores por buscar la libertad, los llaman agitadores. Ahora el cura proletario dejó de ser milagrero, ya no es cura mercenario, ahora es cura guerrillero. Cuando se sintió desnudo, sin cotón ni camiseta, se vistió de verde olivo y oficia con metralleta. Con el dedo en el gatillo decía sus oraciones, rezaba porque los hombres hicieran revoluciones, hicieran revoluciones, hicieran revoluciones. Muy bien, pues ahí escuchamos Así escuchamos a Camilo Torres, por el cantautor José de Molina. La letra pues nos remonta a ese año, esos años, 1960, con una propia característica, con una influencia grande de la Revolución Cubana en Latinoamérica. Y entonces esto es un elemento histórico, nada más que me da cabida. Ya hablamos de México, de Hidalgo, Morelos y Matamoros, ya hablamos de Camilo Torres, estamos en Colombia, entonces estamos hablando de sacerdotes que han intervenido en la vida política. Y vamos otra vez al subtítulo de este tema, las ansias de justicia y libertad. Entonces ahora vámonos más cerca, ahora vamos a hablar de Zumpahuacán, a ver qué nos pasa, algo más local que nos va dando la historia. Tenemos por ahí ahora tenemos una toma de Zumpahuacán desde la parte sur. Sí, como no, ahí en la parte más alta es la Malinche, lo que nosotros conocemos como la Malinche. Y bueno, ahí en 1892 está el párroco Felipe Castañeda Gutiérrez, que hasta el momento no tenemos ninguna fotografía de él, hasta el momento, esperamos que un día de estos la podemos encontrar. Él nació en 1864 y miren, murió en 1894, o sea, realmente muy joven. Muy joven. Bueno, ¿qué habrá sucedido? Vamos a la siguiente, y resulta que el sacerdote Felipe Castañeda Gutiérrez, en 1892, realiza lo que se llama históricamente la proclama de Zumpahuacán. ¿Qué será eso de la proclama de Zumpahuacán? Son 10 puntos interesantes. No vamos a tratar los 10, vamos a tratar algunos que puedan ser interesantes para esta plática. Vamos al primer punto en la siguiente imagen. Y en el primero dice, y ahí lo marco, se desconoce al gobierno de Porfirio Díaz. Y esto se desconoce, el gobierno de Porfirio, estoy hablando en 1892, o sea, casi 18, 19 años antes de que renunciara Porfirio Díaz. Entonces, con esto a mí me parece interesante la mentalidad que tenía este párroco, ¿no? Sí. ¿Qué estaba sucediendo? O sea, yo creo que él veía la situación social
y 19 años antes de que cayera Porfirio Díaz, él ya decía, se desconoce al gobierno de Porfirio Díaz y a sus secuaces, válgase la expresión, ¿no? Que ya es interesante, y todos sus actos posteriores a esta fecha se consideran nulos y de ningún valor. Fíjense, nada más el sacerdote y el rebelde. Que él declare esta proclama ahí en Zumpahuacán, invitando al municipio a que ya no reconozca a Porfirio Díaz. A Porfirio Díaz, y hay un levantamiento de armas, ¿no? Y por lo menos hay una negativa a aceptar lo que venía. Pasamos a la siguiente y vamos a hacer una comparativa. Y ahora la anterior. Ajá, esa es. Ahora vamos a ver qué sucede en el plan de San Luis con Francisco y Madero. 18 años antes de que Madero lo manifestara, el párroco Castañeda ya lo especifica. Y veamos el paralelismo entre el punto 1 del párroco y el punto 2 del plan de San Luis. También en el plan de San Luis, Madero escribe en el punto 2, se desconoce al actual gobierno del general Díaz. Esto a mí realmente me emociona mucho. ¿Cómo es posible que el párroco, 18 años antes de Madero, él ya especifica el desconocimiento de Díaz? Entonces tenía una mentalidad y una capacidad. ¿Cuántos años estuvo en el poder del Porfirio Díaz? Cerca de 34 o algo así. Entonces, estamos hablando de que a la mitad más o menos de lo que estuvo, ya el cura lo desconocía. Sí, él ya se percataba de que estaba incorrecto, ¿no? La polarización, la injusticia, exactamente. Ahora vamos a la siguiente, al punto 7 de la proclama de Zumpahuacán. Vamos a ver qué nos dice. Y ahorita el número 7. Y dice: tan luego como la capital de la República sea ocupada por el Ejército Nacional, y esto es una pregunta, ¿quién es el Ejército Nacional?, se nombrará un gobierno provisional. Lo diferencio, gobierno provisional y el tribunal a que se refiere el artículo 4. Entonces, un gobierno provisional en 1892. Vamos a ver en la siguiente, vamos a ver qué nos dicen de Carranza. En el punto 6 del Plan de Guadalupe, en 1913, o sea, como 21 años antes, ya el párroco ya lo había especificado, un gobierno provisional. 21 años después lo hace Carranza. El presidente interino de la República, ahí está, ya está viendo un sustituto, un provisional. Entonces, esto es verdaderamente para mí impactante, como el párroco tenía una lucidez política y social muy maravillosa. Vamos a otro tema, a otro punto de la proclama de Zumpahuacán, y dice: el gobierno provisional convocará a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. Ahí está. Hay que hacer nueva Cámara de Diputados, y vamos a ver qué nos pasa exactamente, es con Carranza en el siguiente. En el siguiente nos va a hablar Carranza y vamos a ver qué nos dice. Entonces, Carranza hace una convocatoria exactamente para una Asamblea Constituyente, pero lo hace en diciembre de 1916, o sea, como 24 años después que el párroco había manifestado la necesidad de nuevas elecciones y nueva Cámara de Diputados, que como consecuencia era afinar la ley de 1857. Entonces yo de verdad, cuando me entero de esto, me quedo pasmado por la lucidez social, política del párroco y su capacidad intelectual, que debió haber sido. Sí, un hombre visionario, ¿no? Totalmente originario de Zumpahuacán. Ahí en la imagen tenemos a los diputados constituyentes que les están tomando protesta para formar parte de esta comisión. Continuamos con la siguiente, y dentro de esta comisión pues tenemos a una persona también de Tenancingo, el licenciado Guillermo Ordorica Manjarres. Nació en 1874 en Tenancingo, hijo de Mauro Ordorica y de Gabriel Manjarres, y bueno, pues hay descendencia aquí en Tenancingo. ¿A él en honor de él está el Paseo Ordorica? Sí, exactamente, sí, en honor de él. Y ahorita pasamos a uno de los elementos muy lastimosos de la cuestión de la rapiña. Vamos a la siguiente, y había un busto, y se robaron. Licenciado Ordorica. Hace meses. Es terrible, ¿no? Era un busto de bronce que estaba allí por el puente de la Trinidad, lo que conocemos,
pero se lo robaron. Sí, es cierto. Estaba ahí junto al estadio. Sí. Junto al estadio y en ese puente que va a dar casi enfrente de la parroquia. Exactamente. Ahí estaba ese busto del Entonces, licenciado Ordorica. hubo esta rapiña por parte de alguien. Qué horror. Qué triste, qué lamentable. Que sí, lo vendieron como fierro viejo. Entonces esta persona pues es interesante en nuestra historia, el señor Ordorica. Bueno, pero dejamos al señor Ordorica en el 16 y regresemos al momento del párroco el párroco Felipe Castañeda Gutiérrez. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en ese 92, quien estaba de gobernador en el Estado de México era Vicente José Villada Perea, un porfirista pero acendrado, violento con todo aquello que no podía ser porfirista. Bueno, en algunos lugares le toman muchos honores, yo realmente no lo dejo como un elemento histórico, porque pues era violento el hombre y siempre asociado al poder. Entonces, pero bueno, entonces este individuo mandó al jefe político en Tenancingo que buscaran al párroco Felipe Castañeda Gutiérrez, puesto que estaba desobedeciendo al presidente de la República, ¿no? Lo estaba negando. Entonces, para ello, pasamos a la siguiente. En Zumpahuacán, pues detienen a sus dos hermanos, los mantienen incomunicados y como decimos en las películas y programas, les han de verdad su calentadita para que hablaran dónde estaba el padre. A sus dos hermanos los maltrataron mucho y pues resulta que pues, no lo encontraban. Después de eso ya lo detienen en algún momento. Vamos a la siguiente. Lo detienen al padre Castañeda y lo mandan a la cárcel de Belén. En esos años había 2 cárceles para presos políticos, porque está en la cárcel pero no por delincuente, sino por preso político, que hay que diferenciar entre el preso político y el delincuente. Claro. Entonces hay 2 cárceles, que es la cárcel de Belén en el Distrito Federal y San Juan de Ulúa en Veracruz, y tendríamos que contar pues Oaxaca, Valle Nacional, que eran los campos de concentración del porfirismo, y Quintana Roo, pero bueno, pues lo mandan. Pero como es un hombre con una dinámica y con un humanismo intenso, se hace de amigos de medio mundo en la cárcel y le ayudan a escapar. Entonces, ahora es prófugo, el párroco, ¿no? Además de ser rebelde, es prófugo y tremendo. A 2 años después de la proclama de Zumpahuacán, es detenido en 1994. Veamos la siguiente, y pues sucedió... 1894. Sí, gracias. 1894, y sucedió lo que tenía que suceder. Lo fusilaron en Tenancingo, ahí junto a la presidencia. Esto es una imagen solamente ilustrativa, no corresponde a la historia. Y en ese momento quien estaba de jefe político era el señor José María Trejo. Es a través de sus indicaciones es que el padre es fusilado. El 2 de febrero, para que no se nos olvide, ahí no hubo tamales ese día, hubo fusilamiento. Sí. Y pues bueno, ahí acaba la carrera rebelde del párroco de Zumpahuacán, o del ex párroco de Zumpahuacán a esas alturas, Felipe Castañeda Gutiérrez. Entonces, pues bueno, seguimos viendo que hay sacerdotes muy interesantes, y vuelvo a repetir, con una sensibilidad social y política muy marcada. Y pues esta es la historia del párroco rebelde de Zumpahuacán. Mire, pues una historia que sinceramente yo desconocía y que sin duda alguna es muy interesante. Sari Rogel y Lili Cerón, saludos. Margarita Jaimes, debemos cuidarnos todos, felicidades por el programa. Guadalupe García, muy buenos días, fraternos, Dios los bendiga. Pues son los mensajitos que tenemos. Deja ahí su mensajito, su comentario en relación al tema de esta mañana. ¿Y qué más tenemos, sí, gracias, profesor? Bueno, ahora vamos a pasar a Tenancingo. Muy bien. Vamos a dejar un poquito a los rebeldes y vamos ahora a hablar de un párroco de Tenancingo. Iríamos a la siguiente. Tenemos ahí una toma de Tenancingo desde el Cerro de la Cruz de Acatzingo. Creo que es de la semana pasada, hace 15 días. La anterior, por favor. Bueno, ahí está bien. Bueno, ahí la tenemos en Tenancingo. Bueno, también, como dicen, en Tenancingo se cuecen habas. Claro. Si bien Tenancingo en tiempos de la Revolución fue un lugar muy cómodo, si bien hubo violencia, pero no tanta como en otros lugares, Tenancingo nunca fue arrasado.
como tal, pues hubo sacada de presos, quema de archivos, que es uno de los problemas que tenemos ahora para nuestra historia. Pero en ese año teníamos de párroco al padre Matías Galguera. Este padre era español, era el párroco, y el 23 de mayo de 1914, viendo la situación tan agitada, dice, bueno, ¿por qué no vamos a organizarnos? Vamos a hacer un retiro espiritual en el desierto. Vamos, pero nos llevamos jóvenes. Vamos a ir con los jóvenes, vamos al desierto, hacemos nuestro retiro espiritual de 3 días, ¿qué les parece? Y pues bueno, ante la crisis creo que es natural una esperanza, y se van al desierto. Llegan al desierto, están en la puerta de la excomunión, entran, y entonces dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un vía crucis, lo que es desde el arco de la excomunión hasta el convento. Ok, vamos a hacer un vía crucis, muy devotos, muy entusiasmados con la juventud, pues agradable, a su vez temerosos por el ambiente que ya se daba, el zapatismo estaba, pues el lío político, venían aquí los carrancistas, venían los zapatistas, y eran pleitos enormes, y a veces quien pagaba era la comunidad, porque según quien llegara, le pedían dinero, le pedían comida, para seguir manteniendo su movimiento. Bueno, vamos al siguiente. Entonces, como habíamos dicho, organizaron un vía crucis. Un vía crucis. Bueno, también es ilustrativo, ¿verdad? Esta imagen, llevan a la Virgen del Carmen y a toda, porque ese era el motivo, y allá. Y vamos a la siguiente. Ya en pleno vía crucis, ahí tenemos los puntos del vía crucis, en la 4ª estación. Estaban en la 4ª estación, cuando, qué sorpresa, vamos a ver qué pasó en la 4ª estación, y pues salen un montón de hombres armados y a hacer rapiña. Les quitaron sus zapatos a los jóvenes, les quitaron ropa, los dejaron con lo más elemental, la ropa. Entonces el padre Galguera, pues angustiado, pedía que no se hicieran esos abusos, pero realmente se supone que son zapatistas, no les importa. Ellos hacen la rapiña, hacen lo que conviene para ellos y están secuestrados. Entonces, hoy le llamamos secuestrados, ya son palabras modernas. Vamos a la siguiente, y los llevan al convento. Ahí hay un fraile. Solamente en ese momento estaba un fraile, y pues él también invoca pues la caridad cristiana, para que pues no dañaran a muchachos y niños que iban inofensivos, no iban con un elemento religioso, no con no cuestión de violencia. Y pues que resulta que dicen, pues vamos a dejar a los niños, vamos a dejar libres a los niños, dijeron estos secuestradores, y los demás no los vamos a llevar a nuestro campamento. No hicieron caso de los ruegos del padre Galguera ni del fraile, y pues los empiezan a encaminar hacia el balcón del diablo. Vamos a la siguiente. Entonces, pues ya llega, es una imagen desde el balcón del diablo, ahí abajo está Pachuquilla y Palmar. De hecho, se ve que eso es como Pachuquilla, el Palmar. Sí, eso se da cuenta que es la visión que se tiene desde el balcón desde el balcón del diablo. Entonces, ahí está, ¿no? En el balcón del diablo. Terrible, pues los muchachos ya van descalzos, porque ya les habían robado los zapatos, les habían robado los suéteres, les habían robado las cobijas. Entonces es una tragedia. Y de ahí bajan de la montaña en la que está el balcón del diablo, seguimos en la otra, y parece que se dirigen hacia Montegrande. Ahí está Montegrande, ahí apenas se ve blanquito ahí arriba donde están algunas casas, y parece que van a Montegrande. O sea, es una subida enorme, ahora hay pavimento ya hasta allá, pero en esos momentos que eran brechas y veredas, iba a ser terrible, y el sufrimiento de ir descalzos. Y ahí hay piedras por ahí. Sí, como piedras, muy filosas. Es terrible. Entonces resulta que no van a Montegrande. Vemos la siguiente hacia dónde van, y resulta que van a su campamento, cerca de Jalmolonga. Y dicen, pues aquí vamos a estar, aquí vamos a retenerlos, y lo que queremos es dinero. Entonces, pues dinero no llevaban. Entonces, ¿qué iba a suceder? Para ello, le piden a una persona que regrese a Tenancingo a pedir dinero para rescate, y se habla de una cantidad fuerte. Ignoro, no he encontrado la cantidad, pero se habla de una cantidad fuerte para dejarlos libres.
En ese momento hay una discusión entre estos bandoleros, porque tenemos que hablarlo así, y bueno, acaba un muerto en esa discusión. Parece que unos estaban a favor de que devolvieran a algunos de los secuestrados y otros no. Esa fue la gran discusión. Y resulta que dicen, ok, vamos a dejar libres a la mayoría y solamente que nos dejen unos 2 o 3 de garantía. Ajá. Y pues bueno, pues quien se va a buscar el dinero es Jesús García. Hasta el momento es solo el nombre. Necesitaríamos investigar quién fue. Vamos a la siguiente, por favor. Y entonces, quienes se quedan de garantía en el campamento es Gonzalo Valero, Leopoldo Ocampo y Francisco Izquierdo. Son nombres muy conocidos del tiempo de la Revolución, pero el que mandan por el dinero es a Jesús García. Llegó a Tenancingo, hubo aportaciones, hubo colaboración para cubrir la cantidad, hasta hoy desconocida. Y bueno, entregaron la cantidad y a estos 3 personas que estaban de garantía junto con Jesús García fueron liberados. Y esta es otra de la historia de un sacerdote en Tenancingo, en tiempos de la Revolución, y como dicen, donde quiera se cuecen habas. Donde quiera, y le tocó sufrir mucho y sobre todo llevar la responsabilidad de estos jovencitos. Sí. Que afortunadamente tuvo un final feliz, como sí, se dice. Debe haber sido una angustia terrible para él. Terrible. Y bueno, por razones de tiempo, pues tendríamos que hablar de otro párroco de Tenancingo. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces tenemos a otra persona que es, hasta el momento ahí de barba, tenemos al padre Canuto Flores. Ah. Esa foto está tomada en Mexicalcingo. El padre Canuto ¿Ya Flores. de edad se ve? Sí, ya de edad. El padre Canuto Flores fue párroco en Zumpahuacán en 1899 y por 1910 fue párroco de Tenancingo. Se habla de su simpatía por la revolución. Y después es párroco en Mexicalcingo y allá está sepultado. Allá celebró sus 50 años de sacerdote, pero por razones de tiempo este sería otro tema, sí, y otra etapa de investigación, porque es lo que iríamos. Y pasamos a la siguiente, ¿no? Y pues hablando del desierto, pues y todas estas historias, pues diríamos que continuará. No podríamos terminarlas, sino que continuaría estas situaciones tan interesantes que, como habías dicho, Jesús, nos dan identidad, nos distraen y resulta que todavía podemos contactar con la descendencia de estas personas de las cuales estamos hablando hoy, como mera historia de hace más de 100 años, pero con descendencias que viven y que a lo mejor tienen documentos y fotografías valiosísimas que serían interesantes conocerlas. Y pues bueno, pues esto continuará. Continuará porque recordemos que en esas épocas, desde el movimiento de independencia, donde efectivamente muchos sacerdotes participaron, y también en el segundo movimiento social de México, que fue la Revolución, también participaron muchos de ellos, pero se tenía al sacerdote, y pues en muchos casos afortunadamente se sigue teniendo como un padre, ¿no? Como alguien sí, que te guiaba, que te ayudaba, que te aconsejaba, y que bueno, el pueblo siempre le tenía una gran estima. Sí. Entonces, y vemos de la influencia tan poderosa que tenían en esos tiempos, claro, los párrocos, ¿no? Sí, son unos verdaderos líderes. Sí. O sea, estos párrocos se convierten de ser líder, voy a decirlo, o director espiritual, a convertirse en un líder social. Esto es importantísimo, ¿no? Y como era el subtítulo de la presentación, era el ansia de justicia y libertad. Así es, recordemos que el cura don Miguel Hidalgo, un domingo, 16 de septiembre de 1810, pues sale como a llamar misa, ¿sí?, como a tocar misa allá en el pueblo de Dolores, y entonces toca las campanas, y pues convoca al pueblo, y vamos a agarrar gachupines, sí, dijo el cura don Miguel Hidalgo, inició el movimiento de independencia de México. Sí, claro. Al cual se le fueron sumando muchos sacerdotes, como el que usted mencionaba, el insigne José María Morelos y Pavón, sí, y con su gran obra Sentimientos de la Nación. Sí, ¿no? La primera piedra para la parte legal o constitutiva de México, es muy importante. Decía Napoleón Bonaparte, con hombres como Morelos,
con otros dos hombres como Morelos yo dominaría todo el Sí, mundo. sí, Morelos. Porque era muy inteligente. Sí, exactamente. Para las estrategias de guerra y todo era muy inteligente, y tuvimos el gusto históricamente de que estuviera aquí en Tenancingo. Sí, y ahora que tenemos el censo 2020, pues resulta que Morelos tiene una ascendencia afro, por sus características físicas, ¿no? Ajá. Entonces esto es muy importante porque no nada más hablamos de indígenas y gachupines, como se dice en algún lugar, sino también de personajes con ascendencia afromexicanos, como hoy se dicen, y que por primera ocasión, rememorando a Morelos, hoy van a tener un espacio en el censo y el reconocimiento que se hace de ellos en la Constitución. Esto es importantísimo, el avance político que se ha dado. Y Así todo es. a partir de Morelos. Y todo a partir de Morelos. Y así podríamos hablar de muchos sacerdotes que participaron en la independencia, en la revolución y pues en el desarrollo general de nuestros pueblos, sí, de nuestras comunidades, ¿verdad? Sacerdotes que llevaron a los pueblos salud, que llevaron enseñanza. ¿Cuántos sacerdotes, por ejemplo, fundaron escuelas? Sí. Está el caso de Villaguerrero, el padre Toño Morales, sí, que fundó el colegio Arturo Vélez, y que se preocupaban mucho por la formación integral de los pueblos. Sí, claro, y por ejemplo ellos capacitaban a sus feligreses en la cuestión de saberes, por ejemplo, los capacitaban para ser talabarteros, para ser herreros, lo que es oficios, lo que ahora está en manos de ICATI, la ICATI, conocida como Edallo también. O Edallo, sí. Pues ahora resulta que en ese tiempo estos sacerdotes, con estas iniciativas, eran los que preparaban a la gente en cuestión de oficios. Sí, aquí que me dicen del Pío Gregoriano, ¿no? Que siempre ha sido, fue instituido por un sacerdote y siempre ha sido vigilado, por llamarlo así, o regido por un sacerdote que le va llevando a tener una formación integral para los que ahí estudian. Sí, con su fundador José María Ríos. José María Ríos, en exactamente. 1860 y tantos, 68, algo así. No tengo la fecha exacta. Pues fíjese que ha habido sacerdotes muy ilustres en esta región. En mi comunidad en Santana, un sacerdote, Felipe Nava, fue el que de alguna manera también defendió al pueblo en un momento dado de la historia de esta comunidad. Y así podríamos mencionar muchos hechos históricos de cada comunidad, de cada pueblo, de que los sacerdotes pues han influido mucho en el desarrollo integral, formación moral, formación espiritual, formación académica y desarrollo incluso material de los pueblos, ¿no? Sí, exactamente, son importantes. Aquí ha habido insignes sacerdotes. Sí. ¿Cómo olvidar al padre Carlitos, ¿no? Carlos González Anaya. Carlos González Anaya. Sí, el padre Francisco Campo, que no estoy seguro, y usted me sacará de la duda, si con él fue como nace el asilo San Vicente. No, el asilo es mucho más antiguo. Mucho más antiguo. Desconozco datos certeros, pero es mucho más antiguo. Yo creo que es del siglo XIX, por lo menos. Ajá. Y al padre Campos, que también él estuvo... es muy reciente. Es muy reciente. Ahora, de él, pues yo rescataría su afición al teatro. Y entonces, pues muchas de la enseñanza religiosa era a través del teatro. Y otra alternativa. Sí, claro. Sí. Y otra pregunta del padre Francisco Campos. Él fundó la colonia San Francisco Tepexingo, o de alguna manera la promovió. Yo se decía, a mí me habían comentado, pero no es un dato histórico, simplemente me lo comentaron. Parece que a él le habían donado o vendido ese terreno, creo que donado, y él tuvo a bien donarlo, repartirlo a las familias que no tenían. ¿Es cierto eso? Lo ignoro el origen de esa colonia, pero voy a buscarle porque es interesante. Sí, porque es muy interesante, eso por lo menos una familia que vive ahí, amigos me dijeron, este terreno nos los donó el padre Panchito, como le decían. Sí, el padre Panchito, así Panchito, era conocido. Como lo conocíamos, sí, pues lo recordamos con cariño, que era muy conversador a la hora de estar en la convivencia con él, muy agradable. Muy agradable. Sí. Muy bien. Bueno, pues profesor, pues no cabe duda que usted siempre nos trae temas muy interesantes. Queremos agradecerle mucho su presencia esta mañana en el programa Raíces Guadalupanas, profesor Melesio Bautista Jardón. Pues gracias por su invitación, Tere, gracias por invitarme nuevamente, y pues siempre que sea posible, aquí estaremos para aportar algo a la identidad de Tenancingo. Lo esperamos muy pronto con otro tema, por favor.
Así es de que muchas gracias, gracias a Tere Reyes, gracias a Ernesto Martínez en la operación técnica y producción del programa, gracias a Cris en las cámaras, gracias a David en la página web, saludos a Gaby y gracias a usted por escucharnos y vernos y mañana lo esperamos en una emisión más de Raíces Guadalupanas, recuerde, a las 10. Que Dios los bendiga.